Hola, muy buenos días familia, espero que se encuentren muy bien. Les habla Vanessa Cárdenas, trabajadora social. El día de hoy tenemos un encuentro de cuidadores muy especial, ya que nos acompaña la Alcaldía de Inclusión, la psicóloga Melisa Paniagua. Muchas gracias, Melisa, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Vanessa, por invitarnos. Como dices, es una grata compañía tenerlos acá el día de hoy. Nuestro tema va a ser prevención de las violencias sexuales. Mi nombre es Melissa Paniagua, psicóloga de profesión, como lo menciona Vane, y vengo de un proyecto que se llama Prevención y Atención de las Violencias en la Infancia y la Adolescencia. Este proyecto normalmente se encarga de hacer un acompañamiento, ¿cierto? Ya sea desde la prevención y también desde la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de las violencias. Normalmente pues se reconocen las violencias sexuales, pero ya este año se amplió a diferentes tipos de violencias y sus familias desde un momento, pero desde el momento en que instalan como tal la denuncia, ¿cierto? Bueno, por acá también está Tejiendo Hogares, también hago parte de este programa del despacho de la primera dama. Tejiendo Hogares tiene como propósito transformar a la ciudad desde el corazón de las familias, entonces hace un acompañamiento normalmente dirigido al fortalecimiento de vínculos familiares y tiene como lema esto, ¿cierto? Transformar la ciudad a partir de las fachadas hacia adentro, ¿cierto? No hacia afuera, sino hacia adentro. Listo. Este logo que ustedes ven aquí hace parte de un programa, del mismo programa del despacho de la primera dama, es Con mi cuerpo nadie se mete. Es una campaña que se viene trabajando en la ciudad con respecto a prevención de violencias sexuales, enfocado en el autocuidado y la protección de la niñez y la adolescencia, ¿cierto? Entonces, Con mi cuerpo nadie se mete, lo escuchamos constantemente durante en el espacio, pues, como de la ciudad, en diferentes vallas y también pues como en ese acompañamiento de esta misma campaña está Todos los Protegemos, que es una invitación a todos los actores corresponsables a que nos unamos en esa protección, en ese cuidado de la niñez y la adolescencia con respecto a la prevención de las violencias sexuales. Bueno, normalmente estos espacios son muy experienciales, entonces quisiera que en algún momento pudiéramos compartir o conocer un poco también el punto de vista de ustedes como participantes. Entonces tengo como esa pregunta de un saber previo relacionado con la violencia sexual, ¿cierto? Entonces quisiera invitarles en este momento a que escriban a través de el chat, de los comentarios, perdón, qué es para ustedes una violencia sexual, ¿cierto? Puede ser describirlo con una palabra, con un ejemplo. ¿Qué es para ustedes en general una violencia sexual? Vamos a ver si nos comentan, si se atreven a participar. Recuerden que esto es una construcción normalmente grupal que se realiza para generar aprendizaje, ¿cierto? Vamos a ver por acá que nos responden. Ay, súper bien si están comentando. Para mí, voy a leer a Daniela. Para mí es como un tipo de acoso. Ok. Doña Luz Elena, buenos días, es excelente el tema de hoy, muchas gracias, qué bien. Bueno, entonces miren que, por ejemplo, Daniela tiene un concepto más desde, ¿cierto? El acoso es una violencia sexual, ¿cierto? No solamente implica como un contacto físico, sino que también se puede dar a través de lo verbal, ¿cierto? Que normalmente se relaciona con el acoso, un, eh, un comentario, ¿cierto? Una insinuación de carácter sexual. Listo. ¿Alguien más nos va a escribir qué es una violencia sexual? Bueno, entonces vamos a dar continuidad. ¿Qué es una violencia sexual? Bueno, según la OMS es todo acto sexual, es la tentativa de consumar un acto sexual, ¿cierto? Reconocemos que hay tentativas de homicidio, pero también hay tentativas de violencia sexual. Son los comentarios, las insinuaciones sexuales no deseados, ¿cierto? Esta palabra no deseados, tengámosla ahí presente para
la siguiente pregunta que viene. Y todas acciones, ¿cierto?, para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción, ¿cierto? Es decir, mediante la fuerza, mediante la manipulación, mediante violencia incluso física, ¿cierto? Y psicológica. Entonces vamos reconociendo que, que en general una violencia sexual se caracteriza por eso, ¿cierto? Porque es algo que no damos una autorización. Entonces ahí va la pregunta, ¿qué es para ustedes, familias, un consentimiento? ¿Sí? ¿Qué podríamos decir de qué es un consentimiento? ¿Qué es consentir algo? ¿Cierto? Yo de pronto les traigo como ejemplo, cuando vamos a tener un procedimiento médico, ¿cierto? En ese procedimiento médico vamos y firmamos un consentimiento. Entonces, para ustedes, ¿qué podría ser, ¿cierto? El consentimiento que normalmente firmamos, ¿qué trae o cuál es el propósito? Bueno, por acá nos comentan, es permitir, dejar que nos digan o hagan algo muy bien, ¿cierto? Entonces, en ese permitir hay implícito una autorización, ¿cierto? Pedir permiso, autorizar, eh, ser consciente de algo, ¿cierto? Cuando firmamos, por lo general, hay unas instrucciones de cuáles van a ser las consecuencias, de todo, cómo hace el proceso, ¿cierto? Dónde va a ser, en qué lugar, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental para que reconozcamos y es muy bonito porque el trabajo con los adolescentes, ellos nombran o relacionaron hace poco el consentimiento con ser conscientes, ¿cierto? Y es cierto, ¿cierto? No podemos dar permiso, autorizar algo de lo que no somos conscientes, ¿cierto? De qué realmente es. Entonces, tener información básica de cómo va a ser, de qué va a ser, de con quién, ¿cierto? Es fundamental. Y ahí vamos construyendo qué nivel de conciencia tienen las personas que acceden, ¿cierto?, a tener un encuentro sexual. Hablamos también entonces que las personas que consienten un acto sexual deben estar en capacidad, ¿cierto?, incluso legal, para poderlo hacer, y vamos reconociendo que a partir de qué edad gozamos de unos derechos sexuales y reproductivos, que en nuestro país es a partir de los 14 años, ¿cierto?, que podemos consentir un acto sexual. Y también pues van implícitos unos factores como biológicos, psicológicos, ¿cierto? Emocionales y demás. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya vamos reconociendo unos tipos de violencia sexual. ¿Sí? Entonces, nosotros por lo general lo trabajamos como con dos vertientes, ¿cierto? Una violencia sexual sin contacto, que es esta primera, donde, por ejemplo, Dani nos decía, ¿cierto? El acoso. No necesariamente me están tocando o accediendo a mi cuerpo para violentarme sexualmente. Y en esta, por lo contrario, sin contacto, sin contacto, no es por lo contrario, también se da a través de lo verbal, ¿cierto? Por ejemplo, también a través de la vista, de la mirada, ¿cierto? De espiar, por ejemplo, a alguien desnudo. Entonces vamos a reconocer esos dos tipos, con contacto y sin contacto. Vamos a hablar entonces de cuáles son las tipologías de sin contacto. Entonces empezamos con el acoso. Y el acoso entonces tiene que ver con las insinuaciones, ¿cierto? Los comentarios de carácter sexual, ¿sí? Cumple con otras tres características adicionales, ¿cierto? Y es que es reiterativo. Además de esto, entonces debe ser algo que genere en la víctima una afección, perdón, una afección emocional y también comportamental, ¿cierto? Entonces hablamos de ejemplos. Por ejemplo, Sofía debería ir todos los días al colegio y pasar siempre por la misma esquina, ¿sí? Y entonces en esa esquina siempre hay alguien que utiliza esos comentarios hacia ella de carácter sexual. Y normalmente entonces Sofía, cada vez que va a pasar por ahí, empieza a experimentar en su cuerpo cosas relacionadas con la ansiedad o con el miedo, ¿cierto?
ya sabe o ya se predispone su cuerpo para recibir estas insinuaciones, ¿cierto? Y entonces posterior a la afección emocional, entonces vemos afectado el comportamiento. Por ejemplo, Sofía va a dejar de pasar por ese lugar, va a dar de pronto una vuelta para poder llegar o incluso puede llegar a, a la instancia de que no quiera ir, por ejemplo, a su colegio, ¿sí? Bueno. El segundo es obligar a ver películas o revistas con contenido sexual, ¿cierto? Entonces acá hablamos que no solamente revistas, que también a través de los entornos digitales se presta mucho para este tipo de violencia sexual y es obligar a verlos, ¿cierto? Eh, Muchas veces también reconocemos en los entornos familiares que los chicos, las niñas, niños y adolescentes son expuestos a ver actos sexuales de sus familiares, por ejemplo, y esto no deja de ser una violencia sexual precisamente porque en la etapa de desarrollo, ¿cierto? No está aún pues como apto, ¿cierto? Entonces identificamos que a partir de esa exposición a ver, ¿cierto? Un acto sexual, entonces podría ser que nuestros hijos tengan comportamientos hipersexualizados a partir de allí. ¿Cierto? Es decir, van y replican muchas veces esto que ven en sus entornos sociales. En esos entornos sociales pueden ser los educativos, ¿cierto? Con otros compañeros que él quiera o ella quiera experimentarlo, ¿cierto? Entonces esta otra persona también va a llegar a ser víctima de violencia sexual y muchas veces se convierte en una cadena que es necesario parar a tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso, familias, también la invitación es a que si nuestros hijos por algún motivo estuvieron expuestos, busquemos ese apoyo o ese acompañamiento profesional en caso de que identifiquemos, ¿cierto? Que es necesario, que hay algo que ahorita vamos a hablar un poco sobre los indicadores de violencia sexual para entonces buscar siempre ese apoyo y ese acompañamiento profesional. Vamos a pasar al tercero, es obligar a las niñas y niños y adolescentes, perdón, a mostrar sus genitales o también mirar actividades sexuales, ¿cierto? Bueno, ya de las mirar actividades sexuales, entonces les di el ejemplo y en este caso entonces a obligarles, ¿cierto? A través de la manipulación, también se puede presentar esto a través de los entornos digitales en los que probablemente les digamos a los chicos o los coaccionemos a realizar esta acción, ¿cierto? Exhibicionismo, bueno, entonces reconocemos el exhibicionismo como un ejemplo, mostrarnos, ¿cierto? Mostrarnos desnudos delante de ellos o ellas, ¿cierto? Reconocemos que a muchas personas les genera placer este exhibicionismo y que eso no deja de ser una violencia sexual porque me estoy exponiendo mis partes íntimas a un niño o niña, ¿cierto? Que muchas veces llega a generar un choque, ¿cierto? Emocional y demás, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con masturbarse ante ellos o ellas y obligar pues como tal a mirar este acto. Tiene que ver mucho con el mismo exhibicionismo, ¿cierto? Sino que ya en este asunto hay, perdón, un asunto más de tocamiento de sus partes íntimas, también es una violencia sexual y también reconocemos que debe ser, eh, perdón, ay, me estoy ahogando por acá. Entonces, perdón, qué pena. No deja de ser entonces un delito, ¿cierto? Ahí les voy a tener que parar un momentico. Listo. Ay, Dios, qué pena con ustedes. Por acá me estaba ahogando. Por aquí Dani dice, es muy triste cómo no hacemos nada. Hace unos días íbamos en el bus y vimos como un hombre le decía cosas a una niña que estaba esperando otro bus. Se veía la incomodidad de la niña y nadie que estaba en la calle hacía nada. Bueno, yo creo que Dani es un ejemplo muy claro de que es súper importante y estos espacios siempre van a ser una oportunidad para hacer esa invitación a todos los adultos que seamos corresponsables del cuidado y la protección de los niños con respecto a la violencia sexual, ¿cierto? Podemos entonces siempre acudir
a este método, ¿cierto? De reportar al 123, de hacer un acompañamiento y no dejar a nuestros niños solos, ¿cierto? Expuestos a los riesgos. Qué pena con ustedes. Bueno, la siguiente entonces es espiarles cuando están desnudos o en situaciones íntimas, ¿cierto? Entonces reconocemos acá también la importancia y yo creo que ustedes, la invitación también es a través del chat ir reconociendo como esos factores protectores, ¿cierto? Espiarles cuando están desnudos o desnudas. Un factor protector para ello puede ser que nosotros, a través de promover la autonomía y la independencia, pues ya no haya necesidad de acompañarlos mientras se bañan, mientras se visten, ¿cierto? Y que lo hagan de una manera más autónoma, para que no se normalice que siempre haya alguien cuando ellos están, por ejemplo, bajo estas situaciones íntimas, ¿cierto? Que de alguna manera abre paso para que ellos normalicen y no reconozcan fácilmente cuando hay un agresor, ¿cierto? O cuando hay un riesgo relacionado con violencia sexual. Bueno, vamos a pasar ahora con violencias sexuales con contacto. No, bueno, aquí nos faltó la palabrita con contacto, pero entonces son todas esas violencias sexuales que se dan a partir del acceso a nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay un tocamiento, hay caricias y demás. Vamos entonces a reconocerlas. Listo, dice, caricias sexuales con o sin ropa. Entonces reconocemos que a veces como cultura normalizamos, ¿cierto? Ejemplo, es que te tocó, pero fue con la ropa. Entonces, de pronto lo normalizamos o lo minimizamos muchas veces, ¿cierto? En el segundo es manipulación de los órganos genitales en los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Ya como tal hay un tocamiento en esas partes íntimas y vamos reconociendo familias que cuáles son esas partes íntimas, ¿cierto? Que muchas veces nuestros niños, niñas o adolescentes no tienen claro o no lo nombran de una manera adecuada. Ejemplo, identificamos que a veces a la vagina le llaman la florecita, la galleta, ¿cierto? Y ha sucedido que quizá los niños quieran manifestarnos que ha ocurrido algo, ¿cierto? Que alguien lo tocó de manera indebida y demás, pero que como utilizan estos nombres tan diferentes a los reales, entonces nos cuesta más como adultos identificar que hay una violencia sexual. Entonces la invitación es a que siempre, como factor protector, reconozcan a nuestros niños y niñas cuáles son esas partes íntimas, que lo hablen con naturalidad, ¿cierto? Y también que esas partes íntimas sean aseados y cuidadas por ellos mismos, ¿cierto? Bueno, pasamos entonces a la penetración vaginal, anal u oral, ¿cierto? Ya como tal es la que reconocemos más que todo como una violación, ¿cierto? En nuestra cultura la reconocemos, hubo una violación, pero porque hubo una penetración, ¿cierto? O desde la parte legal se reconoce como el acceso carnal violento, ¿cierto? Entonces reconocemos que hay tres tipos de penetración, vaginal, anal u oral, y que no solamente se penetra con el miembro viril del hombre, sino que también puede suceder con partes del cuerpo diferentes y con objetos. Bueno, como cuarto vamos reconociendo que son esos besos de carácter sexual, ¿cierto? Esos besos de carácter sexual suelen ser en la boca, besos lenguados, ¿cierto? Pero también cualquier beso y en cualquier en parte íntima que sea sin consentimiento es una violencia sexual con contacto. Y el quinto, obligar a manipular los genitales de otras personas. Es decir, que ahí entra como un tercero, ¿cierto? Le digo a otro niño que vaya a toque las partes íntimas de alguien, ¿cierto? Y probablemente también es un menor de edad. Y bueno, también reconocemos que en la vida de adultos también se puede presentar, ¿cierto? No solamente en la niñez y la adolescencia, sino que también es un ejemplo que puede ocurrir en la vida de adulto. Bueno. El subtipo de violencia sexual sin contacto, que es un grupito grande, es la violencia sexual digital, que se da a través de los entornos digitales, ¿cierto? Entonces vamos reconociendo que
es toda acción de distribución, publicación, transmisión, comercialización, intercambio, exposición, ya sea de audios, imágenes, videos, ya sean reales o simulados. Ya reconocemos, ¿cierto?, que por ejemplo la IA puede hacer esto, ¿cierto? El asunto de simular o de poner una cara a un cuerpo desnudo y viceversa, ¿cierto? Y que ya damos muchas veces también a través de los entornos digitales mucha información que estas personas la utilizan para ello, ¿cierto? Bueno, sin su autorización, ¿cierto? O simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su autorización, afectando su vida privada y pública. Aquí también vamos trabajando mucho con los chicos que, que es ese asunto de privado y que puede llegar a ser público, ¿cierto? Que podría convertirse esto en un problema con respecto a que me afecta mi vida social, ¿sí? Si publico estas fotos o si alguien está manipulándolas. ¿Sí? Entonces es también una invitación a ser conscientes de muchas veces que estamos compartiendo a los demás. Por ejemplo, los papás a veces somos felices montando fotos de nuestros hijos, pero subimos fotos de su uniforme, por ejemplo, ¿cierto? Entonces una persona que busca todo el tiempo este material o busca, por ejemplo, o hace grooming, que ya lo vamos a ver, todo el tiempo están en busca de víctimas, ¿cierto? De víctimas para violencia sexual. Entonces, si damos esta información, para ellos es mucho más fácil acceder a nuestros hijos, a generar un contacto, ya sea a través de las redes o también un contacto físico y demás. Entonces, también es súper importante que como familia identifiquemos y seamos conscientes de que cuando publicamos lo que publicamos puede llegar a ser un riesgo de violencia sexual. Listo. Entonces vamos reconociendo los tipos de violencia sexual que se dan a través de los entornos digitales. Les hablaba ahorita del grooming. Entonces, el grooming es cuando alguien, por lo general una persona adulta, realiza perfiles falsos para que las otras personas identifiquen o se haga pasar por niño, ¿cierto? Por un niño o por un adolescente. Por lo general, ellos hacen este asunto de identificar cómo es la víctima, la edad, por ejemplo, de la víctima, para hacer un perfil similar, ¿cierto? Que tengan, que sea como de un par de ellos, ¿cierto? Para convertirse en sus mejores amigos. Por lo general son personas que buscan ganarse la confianza de los niños, niñas y adolescentes para posteriormente empezar a pedir favores, ya sea encuentros, ya sea fotos o material con alto contenido sexual, videos y demás, ¿cierto? El grooming actualmente acá en Colombia no es un delito, es algo que, pues, que nos convoca también como sociedad a avanzar en este asunto legal y lo estamos haciendo o lo están haciendo, pero sí es algo que tenemos que tener mucho cuidado por lo mismo, ¿cierto? Porque legalmente aún falta o hay algunas barreras, pero también es importante reconocer que existe el CAI digital, donde podemos tener un acompañamiento en caso tal de que se presenten estas violencias sexuales en los entornos digitales. Bueno, sigue el sexting y familias. El sexting como tal no es una violencia sexual, ¿cierto? Es una práctica relacionada con cómo se vive un acto sexual a través de los entornos digitales y se da a través de compartir contenido sexual, ¿cierto? Muy explícito, por ejemplo, relacionado con fotografías, videos, incluso textos de alto carácter sexual, ¿sí? Es una práctica que normalmente la realizan los adultos, pero que también ya hemos identificado que los adolescentes y los niños y niñas también la practican, ¿cierto? Muchas veces porque hay una manipulación de trasfondo, pero también porque puede convertirse en retos para ellos. Ejemplo, nos llegó un caso, nosotros trabajamos de la mano con el CAIMAS, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, y ahí a veces nos cuentan pues como algunos casos, y uno de ellos fue que una persona
que se hacía pasar, ¿cierto?, por un niño para pedirle esta información de carácter sexual. ¿Y cómo lo hizo? A través de juegos o videojuegos como el Roblox. Entonces, familias, la invitación no es a satanizar como tal los videojuegos o los juegos en línea, pero sí a reconocer de que hay unos riesgos que hay que hablar con los chicos, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué ocurría? Esta persona empezó a acceder a ella, ¿cierto? Se hizo pasar por un niño, entonces hubo grooming y adicional a eso usted le estaba pidiendo información, pero era, digámoslo así, como para ganar ciertos retos en el juego y demás, entonces muchas veces los ingresan a grupos como Telegram o WhatsApp, donde ellos envían diariamente un reto. Y un reto puede ser que manden una foto desnudo durante una semana. ¿Cierto? Entonces vemos que nuestros niños y niñas se ven afectados, que incluso a veces, como no cuentan siempre con esa persona de confianza, no tienen a quién contarle, y aquí también va una invitación para fortalecer ese factor de protección, y es que todos nuestros niños y niñas deberían de tener una persona de confianza, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo fortalecemos ese vínculo para que mi hijo o mi hija me cuente a mí qué está ocurriendo, ¿cierto? Que me busque a mí cuando necesite este tipo de ayuda. Pasamos entonces al ciberacoso, ¿cierto? Es el mismo acoso que hablábamos ahorita, pero ya relacionado con el asunto digital, ¿cierto? Entonces el acoso sexual a través de los entornos digitales. Y la sextorsión es el proceder del sexting, ¿cierto? Digámoslo así, que estas personas a través del sexting obtuvieron este contenido sexual y posteriormente, ¿qué va a ocurrir? Estas personas empiezan a extorsionar a las víctimas, ¿cierto? Ya sea pidiéndole muchas más fotos o si no publican, eh, también podría ser dame dinero o si no, entonces publico tus fotos, ¿cierto? Que incluso pues también es un proceso legal que se está dando actualmente y es que esto es un delito, ¿cierto? El hecho de que tú compartas fotos íntimas de alguien sin su consentimiento es un delito y también es penable, ¿cierto? Bueno, familias. Bueno, yo acá quisiera preguntarles a ustedes cómo van, si podemos poner en los comentarios una respuesta como a esta pregunta, ¿cierto? ¿Ustedes qué piensan en relación a cómo podemos identificar una violencia sexual en un niño, niña o adolescente, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver a través de qué? De un comportamiento, de qué en general, ustedes que se les viene a la cabeza, o cómo actuaría un niño en relación a ser víctima, ¿cierto? De violencia sexual. Vamos a ver si por acá nos responden. Vane nos puso. Por eso debemos estar muy pendientes de nuestros hijos en el momento que están en los dispositivos electrónicos. Total, Vane. Y acá también va un factor de protección y es que nosotros seamos responsables de acompañar a nuestros hijos a través de esa interacción, ¿cierto?, diaria que se da. Podemos instalar como familia algo que se llama controles parentales. Por ejemplo, Family Link es una aplicación de Google que permite entonces como que de alguna manera que tú pongas un cuidado, que se alinee esta cuenta de tu hijo con la tuya para que te dé notificación constante del tiempo que utiliza, ¿cierto? Incluso podías poder ponerle esos límites de tiempo en que se utiliza, cuáles son las aplicaciones que él normalmente visita, ¿cierto? Los sitios web que también visitan y demás. Bueno, Pane nos dice, podemos identificarlo desde sus comportamientos muy distantes, por ejemplo, súper bien, ¿cierto? Podríamos identificarlos más distantes poniendo una barrera y demás. Entonces, bueno, familias, vamos a reconocer que hay tres tipos de indicadores, ¿cierto? Y son esas alertas que nos dicen que algo está ocurriendo relacionado con la violencia sexual. Entonces identificamos tres tipos. Por acá Ani también nos habla cambios en su vida diaria, exacto, cambios en su comportamiento, en las cosas que normalmente realizaba que ya no quiere hacer, ¿cierto? Son cambios por lo general muy polarizados.
Debemos hablar sin tapujos y mostrarles los riesgos. A veces pasan este tipo de acosos y y las amenazan, pero si ellos tienen la confianza de hablar, eso no debe pasar, totalmente cierto. Bueno, súper bien. Esos cambios de su vida diaria, listo. Entonces, vamos a reconocer indicadores comportamentales, indicadores sexuales y físicos. Esos comportamentales van a ser, como su nombre lo menciona, ¿cierto? Comportamientos o cambios en el comportamiento significativos que vamos a ver a través de su desarrollo, ¿cierto? Eh, los sexuales van a ser unos comportamientos, pero con un tinte, familias muy sexualizadas, ¿cierto? Entonces, por eso son como aparte comportamientos, pero de carácter sexual, ¿sí? Listo. Y seguidamente vamos a tener los indicadores físicos. Los físicos van a ser familia, todo eso que podemos identificar en el cuerpo o en la ropa de nuestros hijos e hijas, ¿cierto? Son manifestaciones, enfermedades de transmisión sexual y demás. Listo, que vamos a identificar cada uno. Por aquí Jader Ramírez nos menciona, muy buenos días, dando respuesta a la pregunta, es importante presentar atención cuando se presentan situaciones como el aislamiento social total, apatía, súper bien, cambios de humor. Es importante generar un buen diálogo con nuestros niños, niñas y adolescentes, totalmente cierto, ¿cierto? Muchas gracias Jader por ese comentario. Familias, aquí vamos, yo creo que con la participación de ustedes, logrando hablar un poco sobre los factores protectores, ¿cierto? Porque a veces el tiempo es un poco limitado en redes, pero sí que nos quede esas factores como el diálogo constante con nuestros niños o niñas, ¿cierto? Mirarnos a los ojos al hablar o tener tiempo en familia, un día a la semana, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en los comportamentales familias vamos a conocer alteración del sueño. Vamos a verlo afectado de pronto por esas dificultades de conciliarlo o también porque puede desarrollar cosas como, ay, se me olvida en este momento los sueños así como me entretuve, más difíciles, ¿cierto? Que no permiten pues como conciliar el sueño. Por ejemplo, familias, cuando hay una afectación en el sueño, en los entornos educativos muchas veces se dan cuenta los profes, ay, es que Tomás, por ejemplo, ya no tiene esa motivación o esa energía de jugar, ¿cierto? De desarrollar sus actividades diarias porque lo hemos afectado en el sueño. Terrores nocturnos, ¿cierto? Dificultades escolares. Vamos a identificar que debido al trauma de la violencia sexual, esto puede ocurrir, ¿cierto? Este asunto de la atención, la memoria, el aprendizaje como tal se va a ver afectado cuando hay una violencia sexual. Cambios drásticos en el comportamiento. Un ejemplo puede ser que Sofía por lo general es alguien muy social o muy extrovertido, ¿cierto? Y lo vemos afectado muchas veces como ese rasgo de la personalidad relacionado con cómo se relaciona con el otro, con esos miedos, ¿sí? Y ejemplo, siempre saludaba a sus vecinos, ¿cierto? Y de un momento a otro ya se esconde detrás de mamá o de la profe todo el tiempo y no quiere socializar. Estados depresivos, tristeza y llanto. Estos estados depresivos o estos rasgos depresivos tienen que estar alrededor de 2 semanas en adelante para identificarlo. Bueno, familias, acá también es algo muy fundamental reconocer que hay indicadores específicos y otros inespecíficos. Esos específicos van a ser todos esos que automáticamente nos hablan de una violencia sexual, ¿cierto? Cosas muy contundentes como las que vamos a ver en los físicos, ¿sí? Entonces, a medida que lo vamos trabajando, vamos a identificarlos. Mientras que los inespecíficos propiamente no nos hablan de una violencia sexual, ¿cierto? No son tan contundentes, pero si se suman entre 4 a 7 podría considerarse una alerta de violencia sexual. Rechazo al contacto físico, abrazo, besos y caricias, ¿cierto? Identifiquemos que es que normalmente a este chico le gustaba, pero ya no, ¿cierto? Porque si es alguien que normalmente no le gusta el contacto físico, pues no sería para nosotros un indicador o una alerta.
Conductas regresivas. En conductas regresivas identificamos familias, ejemplo, Ana decía papá y mamá, y de un momento a otro deja de hacerlo, ¿cierto? Es una habilidad que han ganado anteriormente, pero que se pierde de la nada, ¿cierto? También el control de esfínteres, ¿cierto? Como enuresis o encopresis, si es que no controla sus esfínteres, le hacen chichi, popó, en su ropa, no retienen, ¿cierto? Y era una habilidad que ya tenían y que perdieron. Entonces también es una alerta, es un indicador, no es específico, por ejemplo, porque podría generarse en muchas cosas, un ejemplo en un cambio de ambiente y demás. Temores generalizados, que también lo identificamos, ¿cierto? Un temor, por ejemplo, salir a la calle, a ir a la tienda, ¿sí? Bueno, siguen los indicadores sexuales. En los indicadores sexuales identificamos conductas o conocimientos inadecuados para su edad. Estas conductas o conocimientos tienen un carácter sexual, ¿cierto? Ejemplo, ya Tomás sabe que es sexo oral, ¿cierto? Para su edad, digamos 5 o 6 años, no tendría por qué saberlo. Entonces, ahí vamos identificando cuál es la etapa de desarrollo para reconocer si es un riesgo o no. Juegos repetitivos con alta carga sexual. Familias, muchas veces nuestros niños y niñas no nos cuentan o no tienen la capacidad de contarnos si están siendo víctimas, ¿cierto? Así de manera literal, pero si nos lo manifiesta a través del juego. Entonces, un ejemplo, Sofis todo el tiempo quiere tomarle fotos desnudo a sus muñecos, ¿cierto? Y demás. Entonces, estos juegos siempre nos van a hablar muy contundentemente de su realidad. Masturbación compulsiva, reconocemos la masturbación como una parte natural del proceso de desarrollo de los niños y también en la adolescencia, pero ya identificamos que hay un tinte compulsivo, es decir, que ya no lo controlan, ¿cierto? Que lo pueden hacer en cualquier espacio, que prefieren esto a esas actividades que anteriormente disfrutaban, ¿sí? Entonces también es una alerta en relación a violencia sexual y podría ser específica. Comportamientos hipersexualizados. Acá les contaba ahorita un poco de que si los exponemos a violencia sexual en el entorno, pues donde digamos, los familiares, por ejemplo, tienen relaciones sexuales delante de ellos o ellas, puede desencadenar en comportamientos hipersexualizados, ¿cierto? Y es que repliquen lo que vieron en sus otros entornos sociales. Entonces vemos esa hipersexualización en todo lo relaciona con algo sexualizado o quiere explorarlo a una temprana edad o una edad que no es adecuada. Evitan o demuestran un excesivo interés por el tema sexual, ¿cierto? Hacen preguntas relacionadas con la sexualidad. Y aquí es muy importante que todos reconozcamos cuál es la etapa de desarrollo de este niño o niña para poderlo identificar como algo normal o anormal. Pasamos entonces a los indicadores físicos, dificultad para caminar o sentarse, ¿sí? Vamos a ver esas dificultades, ¿cierto? Dolores, muchos dolores relacionados con sus partes genitales, fisuras en genitales, y ahí vamos reconociendo que el cuerpo de una niña o un niño, ¿cierto? No está preparado para un acto sexual y por lo general hay un desgarramiento en sus partes, hay un dolor y demás. Irritación, picazón, inflamación, mal olor, flujo de sangre o de otra materia en partes íntimas. Infecciones urinarias frecuentes también estos indicadores, la mayoría son específicos. Enfermedades, infecciones, perdón, de transmisión sexual, ¿cierto? Que de una nos da una alerta y es también súper específico, algo está pasando con su vida sexual y debemos generar una alerta, familias. Aquí nuestro compañero, otro invitado, nos va a contar un poco sobre el asunto de las rutas de atención, ¿cierto? Pero recordemos en este momento que siempre vamos a acudir en primera instancia a salud, ¿cierto? Vamos a abrir o a activar ese código fucsia, como se reconoce a nivel territorial de Antioquia, el código fucsia como esa activación de búsqueda de ayuda y apoyo en caso tal de que nuestros niños, niñas, adolescentes sean víctimas. Y por último, embarazo en menores de 14 años, ¿cierto? Ahorita mencionábamos que acá en Colombia
a partir de los 14 años, los niños, los adolescentes, en este caso, empiezan a disfrutar de unos derechos sexuales y reproductivos y pueden consentir un acto sexual, ¿cierto? Entonces, siempre que sea menor, lo identificamos como una violencia sexual, sin importar si da un consentimiento o no, ¿sí? Entonces, bueno, aquí va a pasar nuestro compañero Víctor González. Él es abogado y nos va a contar un poco acerca de cuál es la ruta de atención en caso de que identifiquemos una situación de violencia sexual. Víctor, bienvenido. Hazte por acá, siéntate acá y yo ya volteo de lado. Listo. Por acá estás. Y yo paso la siguiente diapositiva, perdón. Aquí. Listo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Como ya mi compañera Melissa les dijo, mi nombre es Víctor González, soy abogado también perteneciente al proyecto Prevención y Atención a las Violencias en la Infancia y Adolescencia. Y puntualmente, pues, me pertenezco al componente de asistencia técnica a la ruta. Nosotros hacemos un trabajo directamente en campo en el CAIVAS de la Fiscalía, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencias Sexuales. Y también ya abriéndose un poco a otro tipo de violencias como intrafamiliar, bueno, en general. Entonces, sí, como les mencionaba Melissa, pues la idea es yo hablarles un poquito en aras del tiempo, va a ser muy abuelo de pájaro, muy cortico, pero conciso, acerca de esa activación de rutas. La idea siempre, en cualquier caso o en cualquier presunción de una violencia sexual, es poder hacer completa toda esa activación de rutas, de la cual se desprenden 3 sectores, que son el sector salud, protección y justicia. Muy importante, como nos lo decía hace un momento Melissa, iniciar siempre desde el sector salud. Y esa activación del sector salud se puede hacer en cualquier entidad de salud que preste servicio de urgencias, independientemente de si es una IPS, si es un hospital. Si hay servicio de urgencias, ahí se puede hacer la activación de ese código fucsia, como lo llamamos aquí en Antioquia, ¿cierto? En otros departamentos tienen otros nombres, en Antioquia lo llamamos código fucsia y en esencia es un protocolo de atención de urgencias para víctimas de alguna violencia sexual. Porque es muy importante siempre iniciar por ese sector, porque siempre, para nosotros o para la atención a la víctima, lo principal es verificar su estado de salud. Si hay alguna afectación a la salud, tanto física como mental o emocional, es muy importante que esa sea la principal urgencia, poder hacer esa adecuada atención, porque si no se hace atención a tiempo, eso puede, digamos, convertirse, si no se hace a tiempo, en una afectación mayor. Entonces es importante poder atenderlo a tiempo y mitigar los riesgos, mitigar las afectaciones, ¿cierto? Desde esa activación del código fucsia se tiene pues todo un protocolo previsto de 15 pasos. Varía dependiendo del tipo de violencia, del tipo de afectación, ¿cierto? No va a ser lo mismo para una violencia con contacto que para una sin contacto. Si bien para ambas se puede activar el código fucsia, el protocolo varía en razón de ese tipo de violencia, ¿cierto? Ahí hay una cuestión importante que digo es, no importa el tipo de violencia, si es con o sin contacto, siempre se podrá activar el código fucsia, porque no solo las afectaciones son físicas, también las puede haber mentales y emocionales, y es muy importante tener esa atención. También independientemente del tiempo, pueden haber pasado 5 minutos, 10 años, pero si hay una afectación, se puede perfectamente actuar ese código fucsia y es siempre lo que se recomienda. Obviamente, también va a depender de la voluntad de la víctima, es imposible obligar a alguien, pero en la medida en la que podamos acompañarlo, asesorarlo y aconsejarle de que haga esa activación que se dirija al sector salud, será siempre lo ideal y lo mejor. También independientemente del estado migratorio, por ejemplo, en el caso de una activación de código fucsia no puede ser un obstáculo el que una persona sea migrante irregular. Siempre se podrá activar ese código fucsia independientemente de que sea irregular y que no tenga afiliación al sistema de salud. Igualmente, independiente de la EPS, si yo pertenezco a X EPS y voy a una IPS que pertenece a Y, otra EPS, de todas maneras ahí me pueden y me deben atender. No se puede generar ningún cobro. Una atención de código fucsia es totalmente gratuita, ni copagos, ni pagarés, absolutamente nada. Y de acuerdo a esa activación, entonces también la entidad o el hospital clínica IPS debe remitirlo a los otros 2 sectores. Como les decía ahorita, son el sector protección y el sector justicia. El sector justicia, pues es muy claro, es Fiscalía General de la Nación. Desde allí se adelanta la investigación
y dependiendo de quién sea el agresor, se puede remitir o al CAIVAS, que ahorita les mencioné, que es el Centro Integral de Atención, del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencias Sexuales, o al CESPA, que es la unidad especializada del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Entonces, ¿en qué casos va al CAIVAS? Cuando el agresor es un mayor de edad. Si el agresor es un mayor de edad, siempre esa denuncia va a ser remitida al CAIVAS. Aquí lo vemos en la diapositiva. Y si es un menor de edad, entre los 14 y los 17 años, se va a remitir al CESPA. Pero ya eso es un tema más administrativo del cual se encargarían la entidad que atendió ese código fucsia, ¿cierto? Y el tercer sector, que es el sector protección, siempre se activa en los casos de menores de edad. Cuando un menor de edad es víctima de violencias sexuales, entonces esa entidad que atiende el código fucsia lo remite a Bienestar Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Centro Zonal de Competencia del lugar de residencia de ese niño, niña, adolescente víctima. Si es una persona mayor de edad, solo se activará el sector protección si la agresión fue en el contexto de violencia intrafamiliar, si fue agredido sexualmente por parte de una persona con la cual comparte techo, y en cuyo caso se activa es con las comisarías de familia. La comisaría de familia que corresponde a la comuna de residencia, ¿cierto? De pronto voy muy rápido, pero bueno, en aras del tiempo. Independientemente, si bien recomendamos siempre se active primero el sector salud, la realidad es que no existe como tal una prohibición o una norma que diga sí o sí, pero es la recomendación, por lo que mencionaba ahorita, de poder primero atender lo más urgente, que es esa salud, ese estado de salud. Sin embargo, pues la ruta como tal se puede activar en cualquiera de los tres sectores y ese sector a su vez debe remitir, activar los dos restantes. Si por X o Y razón de pronto la persona no se presta o no desea activar el código fucsia, porque de pronto pues siente que no quiere hablar del tema, que se va a sentir más vulnerable, más revictimizado, pues perfectamente no quiere entonces decir que como no activo sector salud no podemos activar los otros dos, no. Se puede ir entonces a hacer la denuncia en fiscalía o el reporte a bienestar familiar si es un menor de edad o a comisaría si es mayor de edad y ocurrió dentro del contexto familiar, como lo dije hace un momento. Eso es como muy a grosso modo lo que son los tres sectores y la actuación que ellos hacen, pues desde ellos, desde el sector, ya el sector salud más o menos lo expliqué, desde el sector justicia entonces se adelanta toda la investigación penal en contra de ese presunto victimario y eventualmente entonces poder proceder con la judicialización ya directamente ante un juez penal. Y en cuanto al sector protección, se adelanta una verificación de derechos, en la cual se mira cuál es el estado de cumplimiento de derechos, qué derechos se vieron afectados a raíz de esa situación de presunta violencia sexual y qué medidas se pueden tomar para ayudar a restablecerlos. Ese es el objetivo de ese sector protección, es ayudar a restablecer esos derechos, que sabemos pues que muy comúnmente escuchamos los rumores de, no, es que Bienestar Familiar va a quitar al niño, si usted reporta le quitan al niño. No se trata de absolutamente nada de eso, ¿cierto? Lo que se busca es todo lo contrario, es ayudar a restablecer derechos que se hayan visto afectados y que antes una debida diligencia por parte de los padres muestra ese compromiso que tienen como padres y por tanto no habría ninguna razón para que un defensor de familia retire un niño de un hogar que precisamente está mostrando esa diligencia y ese cuidado, ¿cierto? Entonces siempre es muy importante como tener estos conocimientos y poder hacer esas activaciones si eventualmente se presentase un caso de violencia sexual. Por acá leo una pregunta. ¿Qué sucede cuando el menor, padre y tutor legal no quieren seguir el protocolo? Yo creo que ya lo habías... Sí, que supongo que por protocolo te refieres al protocolo del código fucsia, ¿cierto? Ahí es imposible, pues, por parte de las entidades de salud obligar a un niño o a una familia, es que sí o sí hay que practicar eso. Siempre una entidad de salud debe actuar en torno al consentimiento. Si no se lo hiciera, antes se convierte en una revictimización mayor y también otra violencia sexual, ¿cierto? Entonces, siempre es en torno al consentimiento. Si la familia definitivamente no desea realizar el protocolo, pues lo que ellos deben hacer es hasta ahí llegar frente al protocolo, pero eso sí, activar los otros dos sectores y que ya sean los otros sectores, las otras entidades, Fiscalía y Bienestar Familiar, los que se encarguen pues de lo pertinente en su calidad de ente investigador y de autoridad administrativa. Listo. Muchas gracias, compañero. Bueno, familias, para terminar, vamos a escuchar un momento a Vanessa, que nos va a dar una indicación y darle cierre entonces de mi parte hablando un poco sobre los factores de protección. Vale. Familias, muy buenas tardes, buenos días todavía. Les quería pues informar sobre la asistencia. Recuerde que de cuenta
En los comentarios entran al link y ahí pues nos dan toda su calificación. También les informo que el próximo jueves ya es el cierre del encuentro de cuidadores de este año. Por favor, ahí también podemos poner los temas que quieren que hablemos el próximo año con nuestros profesionales. Muchas gracias a la Alcaldía de Medellín que hoy nos acompañó Melissa. Entonces ya te dejo para que nos des esos factores. Listo, gracias, Vani. Bueno, entonces recuerden diligenciar la asistencia. Vane les compartió por acá en el comentario el enlace, ¿cierto? De la asistencia. Y quisiera entonces, pues por temas de tiempo no abordamos todo, pero sí quisiera a grosso modo hablar un poco sobre los factores de protección que les quedó a ustedes, ¿cierto? Que lo fuimos conversando a través de la exposición de la tipología, de los indicadores. Ustedes hoy con qué factor de protección se quedan, ¿cierto? Ya que hablamos algunos sobre la comunicación asertiva constante con nuestros hijos e hijas, sobre hablar de sexualidad en casa también, ¿cierto? Entonces, el reconocer, por ejemplo, esos factores de riesgo a través de los entornos digitales. Quisiera que ustedes en este momento escribieran esta parte, ¿cierto? A través de los comentarios. ¿Cuál es ese factor de protección que más les queda o que consideran importante a la hora de prevenir una violencia sexual? Esto, okay. Vamos a ver qué nos responden por aquí para cerrar. Por aquí Jader nos había preguntado la posibilidad de compartir la presentación. Jader, yo creo que aquí nos puede responder Vane, que ellas normalmente suben estos espacios a YouTube y ahí puedes también como acceder nuevamente a esta grabación. Claro que sí, Jader. Si ingresas a nuestro Facebook, es del Hospital Mental y ahí está todas las charlas que hemos hecho de encuentro de cuidadores. Ahí también hay varios temas que también te pueden interesar. Valeria, por acá preguntas como el examen médico que se realiza, ¿cierto? Sí. En este caso es después de 3 meses, ¿cierto? Esos exámenes médicos, yo vuelvo por acá a pedirle apoyo, atención a la ruta con respecto a esos exámenes médicos, ¿cierto? Entonces, sí, gracias, Miri. Listo, sí. Gracias, Valeria, por tu pregunta. De pronto ahorita por la celeridad lo pasé un poco. Como les decía, ahorita pues siempre la activación del código fucsia, tampoco un factor que tampoco afecta es el tiempo. Se puede activar código fucsia así hayan pasado 5 minutos, 10 años o el tiempo que sea de la presunta violencia sexual. Sin embargo, ahí en el código fucsia siempre hablamos de un tiempo de 72 horas. ¿Qué pasa con esas 72 horas? No quiere decir que si ya pasan las 72 horas yo no puedo activar el código fucsia. Sí puedo. Solo que precisamente, como lo mencioné ahorita, van a variar los protocolos. Cuando todavía se está dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de la violencia sexual, se pueden realizar unos exámenes para identificar, o si lo hay, recolectar material genético que pueda quizá servir como prueba en ese proceso judicial para aportarlo a la Fiscalía General de la Nación en su investigación judicial. Si ya han pasado las 72 horas, por lo general ese material genético ya se ha degradado, ya no es viable o ya no sirve como pruebas en el proceso judicial. Ese es como el punto importante de las 72 horas, pero insisto, el tiempo no importa para la activación del código fucsia. Independientemente del tiempo, siempre se puede activar. Listo, muchas gracias, compañero. Bueno, familias, entonces para finalizar, para hablarles un poco sobre los factores entonces de protección que fuimos conversando, vamos a nombrar, ¿cierto? Uno muy importante que es que nuestros hijos, ¿cierto? Nuestra niñez y nuestra adolescencia reconozca cuáles son esas partes íntimas y las nombren adecuadamente. Hablarles abiertamente de la problemática de la violencia sexual en el entorno familiar y también en el colegio, ¿cierto?
enseñarles a no guardar secretos, fundamental, ¿cierto? La mayoría de victimarios o de agresores les dicen a nuestros hijos, guardemos ese secreto, ¿cierto? Es algo, solamente jugamos tú y yo así, es un secreto de los dos, ¿sí? Reconocer que los secretos no son nada bueno y que también dificulta mucho el acompañamiento a nuestros hijos e hijas y el reconocimiento de estos riesgos relacionados con la violencia sexual. Entonces también es importante que tratemos de no decir mentiras delante de ellos, ¿cierto? Porque ellos van empezando a absorber y también a que nosotros somos un ejemplo claro de sus comportamientos. Acompañándoles en el uso de las redes sociales, es un acompañamiento responsable que tenemos como adultos, explicarles cuáles son los riesgos y que a partir de los 14 años se podría considerar dar un dispositivo tecnológico, ¿cierto? Porque ya aquí está un poco más desarrollada esta parte prefrontal, aunque es importante reconocer que esta parte prefrontal toma 25 a 30 años en desarrollarse lo suficiente, ¿cierto? Entonces muchas veces nuestros hijos e hijas no tienen ese tema del autocontrol, de premeditar esos riesgos, ¿sí? O esas consecuencias relacionadas con la toma de decisiones, fomentar espacios seguros y confiables, ¿cierto? Para la conversación, tengan unos espacios donde vean, ¿cierto? Donde vean sus rostros, donde identifiquen lo que ellos de pronto no pueden hablar con lo verbal, ¿cierto? No lo manifiestan desde lo verbal, pero sí lo pueden hacer a través de otras manifestaciones, desde el juego, de, de las actitudes, ¿cierto? Los comportamientos, fomentar una relación de confianza con los niños, niñas y adolescentes. A veces nos cuentan cosas, pero ahí mismo llegamos a juzgar y esto cierra mucho esa puerta para que ellos siempre consideren que estamos ahí, ¿cierto? Entonces, la invitación es a que siempre la tengamos abierta y a disposición y de que no lleguemos simplemente a juzgar, sino a buscar siempre una solución. Una crianza respetuosa que fortalezca el vínculo y promoviendo la autonomía y la independencia. Es importante que duerman solos, que se bañen solos, respetar ese espacio personal de ellos y que promovamos entre todos una cultura del consentimiento, ¿cierto? Donde podamos preguntarle al otro si quiere un abrazo, si quiere un beso y que pues su punto de vista y demás vale, ¿cierto? Siempre va a valer por encima de todo. Y siempre es creerles, ¿cierto? Creerles es fundamental en el proceso de acompañar una violencia sexual, siempre creerles y acompañarles. Bueno, familias, muchas gracias por el espacio. La invitación es a que todos seamos actores corresponsables del cuidado y la protección de la niñez, de que cuando identifiquemos algunos casos de riesgo siempre busquemos ese apoyo profesional, ese apoyo a partir también como del sector justicia, salud. Ya reconocemos que hay esos tres factores, entonces, ¿cómo los vamos a apoyar, ¿cierto? Y a buscar ese apoyo en diferentes entidades públicas que la ciudad tiene para nosotros, ¿sí? Bueno, Vane, muchas gracias también a ti por la invitación y a Lomo. Bueno, muchas gracias familia, que estén muy bien.